Bueno, pero gracias a Dios por todas las cosas. Y quería compartir una palabra que está en Colosenses, capítulo 2. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Cristina, habla tranquila. Bueno, Colosenses, capítulo 2. Agradezco al Señor por la oportunidad de poder compartir su palabra también con ustedes. Y empezamos leyendo el versículo 1, en el nombre de Jesús. Y dice Pablo: quiero que sepan que es que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que aún nunca me han visto personalmente. Pablo se refiere acá a que sufría por la iglesia de la Odisea, aunque no los haya visto personalmente. Como nosotros también a veces estamos lejos de otros hermanos, de otras iglesias, pero también sufrimos y oramos, intercedemos, porque sabemos que el Señor está en medio de su pueblo. En el segundo versículo, me escuchan, ¿no? ¿Hola? Adelante, Cristina, te Perdón. escuchamos perfectamente, no te preocupes. Si Bueno. por algún motivo no te escuchamos, yo te aviso. Bueno, gracias. El versículo 2 dice: para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento, para que conozcan el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo. En el tercero dice: en quien se hallan escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes y en el espíritu estoy entre ustedes, y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe. Por tanto, dice el versículo 6, por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe, mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor estamos protegidos. Dice el versículo, sabemos que como evangélico expresamos a veces nuestra relación con Jesús en términos limitados a veces. Recibir a Cristo, tener fe, leer la palabra, pero Pablo acá en este pasaje utiliza un lenguaje común para mí, ¿no? Y poco común para algunos que no conocen al Señor. Pablo comienza describiendo la vida cristiana con dos figuras, que podemos verla después en el versículo 6 y 7.
En el versículo 8 dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas. Filosofías huecas, la palabra como que significa que a veces no nos dejamos guiar por el Señor y buscamos en otros lugares las cosas que solo se encuentran en Dios, ¿no? En nuestro caminar con Dios debemos asegurarnos que existen ciertos elementos indispensables que nos ayudan a permanecer en el verdadero camino. Y en estos versículos el apóstol Pablo nos enseña que podamos estar, versículo 6, arraigados en Dios, no en las cosas que el mundo nos ofrece. Que pueda Dios darnos discernimiento y que podamos entender que tenemos la protección de Dios y que Él nos guarda. Como decía Fernando el jueves en el culto de oración, que podamos permanecer conectados, no separar la mirada del Señor, estar firmes, constantes, valentía, decía también el hijo de María José, no me acuerdo su nombre, no dejar de congregarnos. Y también decía Antonio que el Señor dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Antonio decía, yo he venido para que yo tenga vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Arraigados en Dios, dice el versículo 7. Y en el diccionario dice que arraigado quiere decir echar raíces, o criar raíces, como vieron los árboles, la raíz a veces que está muy profunda, es difícil de sacar. Echar raíces, establecer fijamente una cosa, ¿no? Arraigarnos en el Señor, estar arraigados en Dios, significa anclarnos, como cuando el barco le pone el ancla para que no se mueva. Firmemente debemos estar en el camino del Señor, permanecer firme, y una de las cosas que más cuesta en la vida cristiana es el ser constante, ¿no? En estos tiempos difíciles que estamos pasando, que algunos están pasando, estar constante en nuestra devoción con Dios, constante en la lectura, constante en la oración, constante en congregarnos, constante en el servicio de su obra. Por eso la Biblia nos exhorta en esta mañana a estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, aún en medio de situaciones difíciles. Y en el versículo arraigados, estoy en el versículo 7, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia. La palabra sobreedificados nos da la idea de construir también un edificio. Y en este sentido se refiere a poner nuestro esfuerzo y dedicación en la construcción de una relación personal con Dios.
Sabemos que para hacer una casa tenemos que ponerle los cimientos para que queden firmes, hacer pozo y poner bien para abajo para que pueda estar firme y cuando venga el viento, como dice Mateo 7:24, que las tempestades de este mundo, que el viento, la lluvia, las dificultades, el desánimo, para que cuando venga ese viento y esa agua no tire nuestra casa, para poder tener una buena relación con Dios. Necesitamos esforzarnos, sacar fuerzas, todas las malas actitudes y luchar por incluir una serie de virtudes que contribuyan a nuestro caminar con el Señor. Por eso la Escritura nos dice y nos enseña a desechar todo lo malo y aprender de las riquezas espirituales que tiene el Señor. En el mismo versículo también dice, arraigados, sobreedificados y confirmados. Confirmar. ¿Confirmar qué? Confirmar nuestra fe cada día. Confirmar significa tener la certeza de que algo es para tener mayor seguridad. Confirmar a nuestra convicción. Así nosotros debemos estar bien seguros en la fe a la cual hemos sido llamados. En el caminar diario debemos tener siempre presente nuestra ciudadanía celestial en todo momento, así como las promesas del Señor, que nos manda a que podamos buscarlo, a que podamos orar, que podamos clamar a Él y darle gloria. Sabemos que las promesas del Señor no se comparan con las cosas de este mundo, y este elemento no está presente a veces en las vidas, ¿no? Llevamos la palabra, pero tenemos que llevar también una palabra de aliento, una oración. Muchas veces los hermanos han ido a ayudar, como ahora en este tiempo que ha habido inundaciones, que han habido ollas populares. Eso es estar arraigados en el Señor y estar ayudando a los otros, como decía Pablo, que no está presente, pero que está ayudando a su pueblo. Las pruebas nos debilitan a veces, y podríamos perder el entusiasmo y la devoción por el Señor. Al enfocarnos en las cosas, debemos afirmar nuestra fe cada día con el Señor. Y abundar en acciones de gracia, dice más abajo. En el mismo versículo 7 dice abundar en acciones de gracia. Finalmente, al caminar con Dios, debe ir acompañado de acciones de gracia cada día. Dar gracias a Dios por todo, porque Él hasta aquí nos ha guardado, nos ha bendecido. Y bueno, si alguna oración, como se decía el jueves, no ha sido contestada, es porque Dios tiene otro propósito y tiene algo mejor para nosotros. Él siempre quiere lo mejor.
nuestro servicio a los demás. Y nuestra vida cristiana no estaría completa si no servimos a los demás. Y sabemos que tenemos una iglesia que sirve, que es de mucha bendición para todas las naciones, tanto de aquí como de otros lugares, tal como el Señor Jesucristo nos enseñó, que podamos andar como Él nos enseñó, agradeciendo siempre y buscándolo a Él, no buscar en otras cosas, ¿no? Porque solo Él tiene cuidado de nosotros. Dice un versículo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso debemos de esforzarnos en seguir el ejemplo del Señor, sabiendo que la Biblia nos habla cada día de que podamos ser fieles. Porque Dios no es, en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hacen, mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. ¿Cuántas veces viene gente de afuera, de Estados Unidos, de tantos lugares, acá a la iglesia, y a cuántos han hospedado y han ayudado? Que podamos ser como Pablo, que no estaba presente, pero se preocupaba por los demás. Yo creo que nuestra iglesia es así, para que sea, para que su corazón se anime en esta mañana y para que permanezcan unidos en amor. Tenemos la convicción y el entendimiento para que conozcan el ministerio del Padre y de Cristo. Y estas cosas, ¿cómo podemos conocerlas? La podemos conocer en la palabra de Dios, que está a nuestro alcance, que está en nuestras manos. Muchas veces tenemos dificultades y no sabemos para dónde agarrar, pero sabemos que tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra viva, que transforma, que liberta, que nos da paz, aún en medio de las tribulaciones. No es que no esté a nuestro alcance, sino que está en nuestras manos. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, toda la protección, todas las bendiciones vienen del Señor. No importa en qué momento estemos pasando, o si estamos desanimados, o si alguno se encuentra débil, ¿no? Porque es normal. Si estamos con problemas, vamos a tener victoria. Porque la vida del cristiano hay problemas, no es que todo lindo. Sabemos que el Señor está con nosotros, que podamos, como dice el versículo 5, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes, decía Pablo. Y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe. Por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados. Que podamos estar, hermanos, arraigados en el Señor, que seamos como un árbol con muchas raíces, que no venga el viento y nos saque de la iglesia y nos lleve a desanimarnos, sobreedificados en el Señor, que podamos estar
con la palabra del Señor en nuestros corazones cada día y confirmar nuestra fe. Examinarnos, buscar de la presencia del Señor, congregarnos, buscar en nuestros hogares, en este tiempo que estamos, hemos pasado momentos muy lindos donde hemos sentido la presencia del Espíritu Santo en las reuniones de oración. Ha sido tremendo, tremendo, tremendo. La unción del Espíritu Santo que ha venido sobre las reuniones de oración que tenemos con las hermanas, gracias a Dios, que Dios tiene misericordia, que Dios nos ha hablado, nos ha fortalecido, y por eso nos manda la palabra a dar gracias. Gracias por tantas cosas que ha hecho el Señor. Y hay un versículo que también quería comentarles un poquito, que está en el versículo 14, me fui un poquito para abajo, pero yo lo leo acá, que dice que Él anuló todos mis pecados, todas mis deudas. Él borró, Él lavó y Él pagó nuestra deuda. El precio que teníamos que pagar lo pagó el Señor en la cruz, allí derramando su sangre. Y muchas veces cuando leemos esto, a veces cuando leemos un pasaje de la palabra, pensamos que como que nos olvidamos de que la palabra del Señor nos está hablando a nosotros, me está hablando a mí y te está hablando a ti, hermano, que el Señor pagó el precio de nuestra deuda. Así que en esta mañana los animo a permanecer en el Señor, a no desanimarse, porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. Amén, Cristina, amén. Amén. Así que por lo tanto, dice la palabra, por lo tanto, el progreso en la fe está en profundizarnos en el Señor. Y Colosenses 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que así Que sea. podamos mirar al Señor y no desanimar. Y seguir adelante, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y si hay algún problema, alguna necesidad, que podamos buscar en la palabra del Señor que está a nuestro alcance. Es la palabra viva, en donde el Señor nos restaura, nos levanta y nos da fuerza para seguir caminando. Excelente. Y no nos olvidemos entonces, si quieren pueden subrayar el versículo 6 y 7, que en esta mañana el Señor espero que haya hablado a nuestro corazón como me ha hablado a mí, y que Así podamos es, Cristina. enfocarnos más en el Señor. Así es, Cristina. Muchísimas gracias por la palabra que estás Amén. compartiendo con toda la iglesia. Y vamos a